que Esdras se levantó frente al pueblo y tomó la ley de Jehová y la recitó desde la mañana hasta la tarde, y todo el pueblo estaba de pie y nadie se quería ir. Y la gente lloraba arrepentido solamente escuchando a Esdras leer la ley de Dios. Una pregunta que yo le voy a hacer a ustedes. Ustedes nunca se han preguntado quién era Esdras. Vamos a ver, lo que han leído un poco. ¿Quién era Esdras? ¿Quién era? Esdras, ¿quién era? ¿Quién me da una idea? ¿Quién era Esdras? Un profeta, un profeta. Un profeta, dice Hanse. ¿Quién más? ¿Qué era Esdras? Vamos a ver. Los hijos de Zorobabel y de Salatiel. Señores, hay que leer. Hay que leer. ¿Qué conocimiento? El que recitaba la ley. Era el hombre que recitaba la ley. ¿Qué características se necesitaba para recitar la ley? Vamos a ver. Por lo menos googleenlo, ayúdenme. Ser sacerdote o levita. Exacto. No era que yo, ¿quién eres tú? Como ahora, que yo vi un tipo los otros días. 2 años que se convirtió. El tipo vino de la droga. Él tiene 2 años que se convirtió. Y ya es pastor. Oiga esto, ¿cómo que esta vaina? Con 2 años que se convirtió, un tipo es drogadicto, ya es pastor. Porque ahora se ve de todo. Entonces, por eso es que pasan las vainas. Porque al final tú dices, ok, ¿qué fundamento tú tienes para guiar a nadie? Si yo tengo casi 30 años en esto y me siento que no sé nada y que todos los días estoy más perdido, necesito más informaciones. Y entonces, ¿cómo que yo digo que una gente con 2 años diga que ya es pastor? Pero malo no es él. Malo es el grupo que se le suma. Entonces, tú tienes ese grupo de gente diciendo que son, pero en el Antiguo Testamento había, o en la época bíblica, había características para tú recitar la ley. Pues tú crees que cualquiera, como estos locos que hay ahora, yo soy pastor, yo soy, usted no es nada. No, y cualquier, yo soy predicador, yo soy evangelista, yo soy profeta, yo soy arcángel, yo soy querubín. No, cállese la boca, usted no es de nada. Usted no es nada. Entonces, cuando tú te pones a analizar, para recitar la ley, había que tener, primero, ser escribano. Tú tenías que ser un escriba. Tú tenías que tener una licenciatura en letras. Era lo primero. Tú tienes un grupo de gente que dirigiendo gente no sabe ni leer. No sabe ni leer ni que enseñando teología. Entonces, lo primero era que tú tenías que ser un tipo escribano. Por eso tú ves que donde quiera que Jesús estaba, dice, y estaban allí los maestros de la ley, los escribas y los fariseos. ¿Usted cree que porque diga los escribas y los fariseos, qué usted cree que significa eso? ¿Usted cree que era que el escritor no tenía oficio? Dice, no, ya estaban los escribas y los fariseos. ¿Por qué usted cree que estaban los escribas? ¿Por qué? Vamos a ver, ¿quién me dice? ¿Por qué usted cree que dice, y estaban con ellos allí los escribas y los fariseos? Vamos a ver, ¿por qué? Porque eran doctores de la ley. Dice Gladys Peña porque eran doctores de la ley. ¿Quién más me dice? Dice Joel que Joel Alberto conocían la ley. ¿Quién más? Ustedes saben qué es lo que pasa, mis amados. Que yo concluí que para enseñar, que es fácil enseñar, lo difícil es educar. Yo me puedo parar aquí, vaciar la información a ustedes en la cabeza de ustedes, pero yo tengo que llevarlo a que su cerebro haga una exégesis, a que ustedes puedan sacar conclusiones. Si yo me paro a vaciar, yo no lo estoy educando, yo simplemente lo estoy enseñando. Y una cosa es enseñar y otra cosa es guiar. Entonces, educar es ponerte en el camino y direccionarte, darte direcciones claras y dejarte que tú experimentes también. Yo podría decirte aquí, Edra era que si yo, qué sé yo, cuánto, los escribas estaban aquí por esto y por esto. No, 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 yo estoy haciendo que su cerebro también participe para que usted haga neuroplasticidad y usted pueda producir informaciones y ser crítico también. Así cuando le vayan a saltar con un disparate, dice, no, no, espérate, en un estudio yo participé, yo también dije tal y tal cosa. Entonces,
¿por qué teníamos? Joven Alberto, mándale el link a Richard, hágame el favor, que estoy ocupado ahora. Mándale el link, hágame el favor, Joven Alberto. Pues bien, entonces, ¿por qué teníamos nosotros, o por qué tenemos en la Biblia gente diciendo, y ahí estaban los escribas, y estaban los fariseos, y en algunos lugares dice, y estaban los expertos en la ley? Por ejemplo, dice la traducción lenguaje actual. Porque el escribano era un experto en la ley. Pero ¿sabe qué le pasa a muchos de nosotros cuando leemos la Biblia? Que cuando vemos el fariseo o vemos el escribano, entendemos que eran los enemigos de Jesús. Automático. Allá estaban los chimosos. Eso es lo que entendemos. O sea, ni siquiera de manera subjetiva interpretamos que el escritor está diciendo. ¿Usted cree que el escritor está diciendo de que, mira, y estaban los escribas y los fariseos? ¿Usted cree que era porque eran los enemigos de Jesús? ¿Era por eso que el escritor lo estaba diciendo? No, lo estaba diciendo primero porque el escritor tenía un contexto cultural judío y él sabía la importancia de la testificación, del testimonio de lo que conocían la ley. Entonces, porque era fácil hablar de los que no conocen la ley. ¿Acaso usted no ha leído Juan capítulo 9? Cuando habla del hombre joven que fue sanado por Jesús de su ceguera de nacimiento, dice que visitaron a los padres y le preguntaron, ¿es verdad que su hijo nació ciego? Sí, él nació ciego. ¿Y cómo ve ahora? Bueno, nosotros sabemos que nació ciego. Como ve ahora no sabemos. Pregúntenle a él porque él tamaño tiene y él sabe la respuesta. Pregúntenle a él. Entonces dice que los fariseos dijeron, esta gente son unos malditos. Léalo, búsquelo, porque ahorita cree usted que son exageraciones mías. Búsquelo para que usted vea. Esta gente que no conocen la ley son unos malditos. Oiga, ¿por qué que tú te alteras? No conocen la ley, son unos malditos. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia dice eso? Porque cuando tú lees, tú te das cuenta que era necesario tener un experto en escritura, un experto en ley, un experto en interpretación para poder validar lo que estaba sucediendo ahí. ¿Usted cree que la idea, por ejemplo, Mateo 8:22, dice la Biblia, o leemos desde el verso 21, dice la Biblia que un escriba, un escriba, le dijo a Jesús, Señor, déjame que yo vaya y entierre a mi padre y te seguiré. Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y ven tú y sígueme. Pregunto, ¿lo han escuchado eso? ¿Sí o no? Claro. Joel pregunta, que Joel dice que rebobinemos de nuevo. Él dice que se le fue la parte. Era necesario tener un intérprete de la ley, Joel, o un conocedor de la ley para poder validar lo que se estaba haciendo en el momento. Por eso era que usted ve, donde quiera que Jesús estaba, el escritor dice, el que escribe dice, y estaban allí los escribas y los fariseos. O sea, los expertos en la ley escrita y los expertos en la ley oral. Estaba la tradición oral y estaba la ley escrita. Entonces, los fariseos que hacían tacanot eran los expertos en la ley oral y los escribas eran los expertos en la ley escrita. Y de hecho, manejaban varios idiomas. Muy bien. Entonces, en ese mismo contexto, ¿han escuchado ustedes lo que le acabo de hablar del escriba 8:22 de Mateo, sí o no? Sí. Ahora, ¿lo han leído? ¿Lo han leído? Sí. Ok. Deja que los muertos entierren a sus muertos y ven tú y sígueme. Bueno, eso de que los muertos entierren a sus muertos no era que el papá acababa de morir. Atención aquí. No era eso. En nuestra cultura
dentro de un... ¿Cómo tú decías eso? Pues claro. Al desierto. Sí, regresaron al desierto, porque por ahí fue que pasaron. Regresaron al desierto. ¿Cuántos años después de la muerte de José? Más o menos. ¿Quién me dice más o menos? Lo que usted crea. Muchos años después salieron de Egipto y dice que se llevaron con ellos los restos de quienes, dice la Biblia. Los restos de quienes, dice la Biblia, que se llevaron. De José y de su quién padre más? y de su madre, de todo ello. Ok, ¿para qué, Clarisa? Dice la Biblia, ¿para qué? Para enterrarlo donde ellos iban a Canaán, para enterrarlo a Canaán, en Canaán. Para sepultarlo. ¿Ya entienden? Ahora, la pregunta es, ¿acababa José y Jacob de morir? No, tenía muchos años. Dice, tenía muchos años. Correcto. Entonces, lo que este tipo, usted escriba, le está diciendo a Jesús, mira, yo necesito irme contigo. Si vamos a cambiar de ciudad, yo necesito cargar con los huesos de mi padre. Porque yo no sé hacia dónde tú vas y no importa la ciudad que tú vas, yo necesito. Y Jesús le dijo, no, espérate, cálmate. Tú no necesitas andar con una osamenta encima. O sea, yo se lo estoy traduciendo para que tú lo entiendas. Tú no necesitas estar con una osamenta y estar, pues, que vamos allí. No, deja eso. O sea, ya los muertos están donde deben estar. Ven tú y sígueme. ¿Verdad que se escucha más claro así? Se escucha más claro. O sea, Jesús, por cualquiera podría entender, ay, ¿qué Jesús es ese? Oye, que no entierre a su papá. Ay, Dios mío. No. Ya el papá tenía años que había muerto. El tipo dijo, no, yo me quiero llevar mi hueso. No, espérate, porque quién sabe. Porque ese escriba estaba creyendo en el Mesías. Porque mire que Jesús no lo rechaza, que Jesús le dijo, ven y sígueme. Y entonces él dice, pero Señor, si vamos a hacer una nueva conquista, si va a haber una nueva, porque muchos de ellos, expertos en la ley, entendían que el nuevo Mesías iba a conquistar. Entonces, lo que él entendió fue, espérate, este tipo va a conquistar en el lado que yo voy a habitar con este Mesías, va a ver mi tierra, déjame llevarme los huesos de mi papá. No, espérate, tranquilo. No, yo no vine a eso. Cálmate, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, deja ese protocolo ridículo y encárgate de lo que realmente te conviene ahora. Y eso es entonces lo que, porque podemos tener más precisión a la hora de la lectura. Pero no solamente eso, se supone que hacemos una investigación, pero a la hora de la exposición de la palabra, la predicación expositiva, también nosotros necesitamos hacer una investigación antes de hablar, porque todos los datos que están ahí no están meramente desarrollados para nosotros decir, bueno, yo prediqué del Salmo 1 y ya todo lo que dice ahí, ya yo sé todo lo que dice. Ok, con su contexto histórico, con su contexto melódico, con su contexto bíblico, con su contexto literal, tú sabes todo realmente lo que pasó ahí en el Salmo 1. Entonces, eso es importante, yo hacer mi investigación. Entonces, arrojando esa información, podemos saber, sí o no, que la Biblia es la palabra de Dios. Dígame si no le quedó claro. Sí, dice Clarisa que está claro. Bueno, Gladys Peña dice que también le quedó claro. Bueno, pues si ustedes lo demás omiten, conocer, no es que, no, la Biblia es palabra de Dios. Ok, pruébamelo, que la Biblia es palabra de Dios. Porque, no porque Dios me dijo, no, yo hay muchísimos libros que dicen que Dios dijo. Cuando nosotros entremos a hablar del Islam, que yo estoy loco por llegar al Islam, pues es increíble. Vamos a conocer primero la historia de Mahoma. Que Mahoma fue un tipo interesante, muy interesante, un tipo que ni siquiera sabía escribir ni leer, pero tiene un tipo que tiene una de las religiones más grandes del mundo, increíblemente.
palabra de Dios, si Dios existe o no, todo ese lo estamos tratando. El Cordero de Dios que quita el pecado.